Bienvenidos al episodio 46 de La Conversadera conmigo, con Jenny Lara, a través de esta plataforma comunicacional Mujeres, Artes y Saberes. Hoy tenemos de invitada a Dora Chamorro, artista de las artes escénicas y musicales, especialista en vestuario. Es una militante del ecofeminismo y también de otras luchas sociales, culturales, y por eso está en nuestro episodio especial número 46. Bienvenida, Dora Chamorro, a este espacio que es tuyo y de todas las mujeres creadoras de América Latina y el Caribe. Formalita. Bienvenida, Dora Chamorro, al episodio 46 de La Conversadera conmigo, con Jenny Lara, a través de nuestra plataforma Mujeres, Artes y Saberes. Es un gusto. Me han hablado de ti. Cada vez que me hablan de ti, empiezan a salir flores y flores y flores. Yo creo que eso tiene que ver porque tú vienes de una base campesina, de una base felizmente rural. Bueno, mucho gusto conocerte y pues muchas gracias por la invitación y gracias a las que me echan flores. Muchas gracias. Debe ser algo así como Nancy Cruz Arboleda, que fue quien te postuló. Sí, ese fue Nancy Cruz Arboleda quien te postuló. Miren, les cuento una cosa, antes que empecemos de lleno con nuestra conversadera con Dora. Este espacio es un espacio creado desde hace 2 años para empezar a trabajar esa sororidad desde la acción. Porque sabes qué, Dora, que hay muchas cosas que a mí me inquietan, que me preocupan, que es que a veces nos quedamos mucho en las consignas, nos quedamos mucho en las arengas, en ese hablar, en ese decir, pero al momento de ejercer la sororidad, la solidaridad, la hermandad, este proceso amoroso que podemos entretejernos entre mujeres y superar muchas cosas culturales, esos estereotipos, esos mitos que nos han impuesto para luchar entre nosotras las mujeres. A veces eso nos cuesta realmente asumirlos en el día a día. Entonces yo me decía, ¿cómo hacemos para dentro de esta pandemia donde la mujer ha estado tan golpeada, donde el proceso de las familias han sido muy dolorosos, por lo menos en un 50% a nivel planetario? ¿Cómo hacemos para contribuir desde la práctica, desde nuestra plataforma de Mujeres, Artes y Saberes? Entonces se me ocurrió hacer estos en vivo para darnos ese abrazo descontracturar el alma y encontrarnos entre nosotras y darnos pistas de cómo estamos haciendo para salir adelante en este proceso de prueba de pandemia, pero también en toda la historia de vida que nos ha llevado y que nos ha empujado y valientemente nos hemos podido parar para salir adelante. Entonces, de ahí nace la conversadera, de hacernos un homenaje, de mirarnos, de apoyarnos y de darnos pistas para poder salir airosas de tantas pruebas que la vida nos trae. Pues me encanta que haya este espacio que haya nacido de esas reflexiones que tenemos las mujeres. Pues sí, es un mito. Yo, la verdad, camino con muchas mujeres y nos podemos entender y peleamos, nos decimos, pero eso también es producto digamos, de los aprendizajes, de los desaprenderes, de estar cada día desalojando el patriarcado de nuestros espíritus, ¿no? Uh-huh. Creo que no, el confrontarnos, el juntarnos, el empezar a hacer miles de cosas juntas nos permite también ese avance. No nos quedamos allí, o por lo menos yo no me he quedado allí, y cuando alguna mujer está como difícil, yo tomo distancia, ¿sí? Pues primero se hace como un proceso, pero hay veces que la gente, digamos que no tiene el mismo tiempo, ¿no? Y el mismo acelere de aprender y desaprender. Entonces lo que hacemos es, alejémonos un poquito, que tome su reflexión, que dé sus pasos. Si pues debe estrellar, pues estrella y de eso aprende, porque de estrellarnos aprendemos. Si no nos estrellamos, nunca vamos a poder hacer reflexiones profundas, sino que nos quedamos sobre esa base
de los techos de cristal, ¿no? Creyendo que estamos, sí, muy empoderadas, muy tales, pero que cuando llega un momento difícil, sencillamente nos derrumban. Entonces, no se trata como de que nos derrumben, sino de hacer esos procesos profundos. Entonces, hay que dejar que las chicas pues tomen su propia ruta de aprendizaje y lleguen cuando deban llegar, ¿sí? Sí. Sin embargo, hay gente así como tú, que es gente motivadora y que siembra esas dudas en la mente de la gente para que pueda reaccionar. Porque es que este patriarcado, este sistema patriarcal, este sistema que estamos viendo actualmente, que es el capitalismo, que antes fue feudalismo, luego fue, antes fue esclavitud, siempre se ha basado y se ha vinculado desde el poder, desde la dominación. Entonces, nos han repetido tanto que somos individualistas y que debemos ser competitivos y que debemos ser agresivos, que se nos olvida toda la memoria realmente que nosotros tenemos en nuestras energías hereditarias, desde nuestros ancestros, que nosotros podemos ser pueblos amorosos y pueblos fraternos. Hubo un día que a ti supe por ahí en una entrevista que estuviste haciendo hace un tiempito, dijiste, un día me vi contra la pared y allí me puse los lentes violetas. Yo quisiera que me contaras, voy a mostrar esta primera fotorrecuerdo, si esto tiene que ver con esta fotorrecuerdo, ese día en que te diste cuenta de que había la necesidad de ponerse unos lentes que no fuesen altamente discriminatorios, machistas, racistas, clasistas y ventajosos unos sobre otros. Bueno, esa es una fotografía reciente de estos días, de que nos juntamos con mujeres y con la Escuela Política de Travesías para hacer teatro y poder hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos, pero también tiene que ver con lo que yo he sido toda la vida, ¿no? Desde donde nací, cómo nací, que es en el sector artístico-cultural. Yo he estado inmersa toda mi vida allí, en ese espacio, y cuando tú te estás en un espacio muchísimos años, terminas por enceguecerte, ¿no? Por pensar que todo es normal, que todo es bello, que todo es así, que todo el mundo es amoroso y sobre todo los compañeros hombres que son amorosos, queridos y demás. Y resulta que no, que un día me di cuenta que eso no era tan cierto, ¿sí? Cuando empecé a estudiar el feminismo, a profundizar y a entender esos microrrelatos machistas, entonces empecé desde esa parte, desde la parte artística cultural, ¿no? Entonces allí me di cuenta que claro, que los amigos y los compañeros no eran tan amorosos conmigo y que siempre, entonces yo estaba cediendo los espacios, ¿sí? Porque siempre he hecho arte colectivo, ¿sí? Entonces resulta que empiezo a revisar materiales, escritos, obras y todo esto, y resulta que yo nunca estuve allí presente, no me nombraban como codirectora, ni coescritora, ni siquiera puedes decir que yo estaba ahí colaborando en algo, no, era completamente invisible. Era creación colectiva. Sin embargo, la dirección sí se nombraba, ¿no? Claro, entonces hombres, ¿sí? El hombre tal, el nombre es hombre, entonces yo dije, puchica, y también entonces empiezo a leer otras cosas, derechos de autor, y empiezo a hacer un cuestionamiento respecto al tema de la creación colectiva, ¿sí? Porque eso colectivo también tiene que ver con esos derechos y esos derechos de las mujeres y nos invisibilizan, y pues empecé a estudiar un poco, digamos, a investigar un poco lo que también pasaban mis compañeras artistas, esposas, madres, hijas, demás. Y entonces lo mismo nos está pasando. Entonces empiezo a alzar mi voz al respecto ahí, en ese espacio. Dora, empiezas en el teatro. ¿A qué edad empezaste a hacer artes escénicas? Yo empecé, creo que desde que nací.
desde que nací, porque tuve una mamá que le encantaba jugar y bailar, y entonces ella desde chiquita me cargaba, ¿no? Me llevaba a todas partes y yo era su excusa. Entonces mi papá siempre creyó que yo era una niña muy enferma, porque cada vez que ella llegaba tarde, que venía de bailar o de jugar bingo, pues eran cosas pues no eran cosas pecaminosas, sino de divertirse ella, de salir Lúdicas. y lúdicas, pero pues en ese tiempo era jodido, pues porque los señores llegar a Callejeras. las 12 de la noche, 1 de la mañana, era una cosa difícil, ¿no? Para las mujeres. Entonces mi mamá me llevaba y ella decía, quéjese, diga que le duele la cabeza, que porque voy a decirle al papá que viene, que venimos del hospital. Entonces yo duré muchos años enferma, así. ¡Qué bien! Una complicidad ahí entre ustedes dos maravillosa. Total, entonces claro, yo decía, me duele la cabeza, es que, ay, el médico me dijo que, ay, ay, ay. Entonces, eso le permitía pues a mi mamá tener ciertas libertades, ¿no? Luego ya con mis hermanos, entonces ya aprendí, yo creo que desde chiquita aprendí a hacer teatro y luego elegí esa profesión que a ella no le gustó mucho, pero pues que fue ella quien me metió en el Claro. arte de la Amanda. pintura, porque me contrató un maestro, un profe para que pintara, y yo me crié en torno a los sindicatos, escuchando toda esta cosa de los obreros y en el parque de mi barrio, yo nací en el barrio obrero en Santiago de Cali, y en ese parque pues sí, acababan todas las marchas de Cali Claro. y todas las protestas, y allí se generaba mucha cosa, pues eso es lo que yo viví, en eso me crié, y luego ella no quería que yo hiciera parte, ay, perdón, no hiciera parte como de esos espacios. Tal vez porque pensaba que era peligroso, ¿no? Claro. Pues riesgo. Trata de ponerte el teléfono así, el celular un poquitico así para que te veas, porque es que tienes una luz atrás. Sí, es que está entrando el sol por la ventana. Ahí, eso, así. Eso, así te vemos perfecta. Yo estaba sufriendo con el encuadre tuyo aquí. ¿Cómo se llega a abordar el tema de las comunidades? Fíjate, tienes unos orígenes, unas raíces campesinas porque tu papá y tu mamá vienen de esa zona, ¿no? De la siembra, de la parte agro y esto. Sin embargo, naciste en un proceso social, en un punto social, vayamos a decirle así, importante, que es el barrio obrero de Cali, con todo lo que implica vivir ahí en el barrio obrero. ¿Cómo se hace para abordar las comunidades y ese tipo de conflictos que vivimos en nuestros barrios a diario? Que es, aparte de recibir las marchas y recibir todo el proceso de lucha de los sindicatos, ¿quién es esa hermosura que tienes al lado? Mi nieta, Hola, ¿cómo estás? que me la trajeron y entonces hoy está con la abuela. Qué linda. ¿Cómo te llamas? Dile ¿Cómo? que ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, Mariana. Mariana. Hola, Mariana, yo me llamo Jenny, mucho gusto. Hola, amiga de la abuela. Tan bella. Fíjate, Es toda una artista. sí, ya la veo. En el barrio obrero, donde llegaban las marchas, donde se reúnen los sindicatos, donde se reúnen todos los grupos sociales y comunitarios para hablar acerca de sus descontentos, de sus necesidades, de sus procesos organizativos, de la lucha para que los derechos y las desigualdades y las asimetrías, cada vez las brechas y las asimetrías se vayan reduciendo más. ¿Cómo se hace para que a través del arte se puedan tocar esos temas? Bueno, mi mamá un día pasó, a mí me encantaba pintar las paredes, tenía como 5 años, y un día ella pasó por una cuadra de mi barrio y había un personaje enseñándole a los niños y a las niñas a pintar en papel. Entonces ella le preguntó que si podía llevar una niña que la tenía aburrida porque rayaba las paredes, para que le enseñara a pintar en papel. Él se llamó Arturo Alapi. Es un personaje de nuestra historia colombiana muy importante. Arturo Alapi.
Arturo Alape, que escribe sobre nuestra historia colombiana, las violencias en Colombia. Arturo Cronista. estudiaba arte en el Instituto Popular de Cultura en ese momento y era un joven que era el que dirigía las juventudes comunistas en el barrio, en el valle. Entonces, pues, él me acogió ahí y ahí pues yo llegué y jugábamos. Entonces, él nos enseñaba pues a pintar, nos hablaba de los niños y las niñas que no tenían que comer, y nos fue creando como una conciencia y a ser solidarios y solidarias. Y luego nos llevaba así creo que a escondidas, porque creo que él no pedía permiso, a los barrios de invasión que habían en Cali, ¿sí? Y allí yo conocí, digamos, esos niños y esas niñas que aunque nosotros no éramos pues ricos, digamos que teníamos una casa y había que comer, ¿sí? Pero en esas casas, bueno, no habían casas, eran unos lugares hechos de papel, de cartón y de plástico, que ahí dormía gente. Y Cuando hablas de invasiones, es gente desplazada de otras zonas de Colombia. Gente, en ese momento era la gente desplazada por la violencia en Colombia, ¿sí? Por ese partido liberal y conservador que hicieron sus acuerdos y ellos pues expropiaban al campesinado. De hecho, mi mamá pues fue una desplazada, ¿no? Y mi abuela, que asesinaron a mi abuelo en el Tolima, y a ellas les tocó venirse al Valle del Cauca, ¿sí? A Sevilla Valle, y pues ahí buscar su tierra para cultivar, que era lo que le gustaba a mi abuelo. Claro. ¿Sí? Entonces, digamos que por eso conozco un poco el campo, porque yo cuando nací, pues ya mi abuela se había casado nuevamente y tenían una finca inmensa de cafetales, y pues yo iba mucho. Yo pasé casi que mi niñez mucho en la finca de mi abuela. Claro. Porque pues yo era intensa, ¿no? Yo era muy curiosa. No me aguantaba mucho, entonces me llevaban a la finca de mi abuela para que quemara energías, era hiperactiva. Y fíjate, Dora, y esas personas, un poquitico, porque a mí me interesa mucho que dejemos en nuestro episodio 46 un poco esas referencias de los caminos de lucha que han tenido tanto el pueblo colombiano como las mujeres. Las mujeres, el tema de ser desplazada mujer implica muchas cosas, porque casi siempre están desplazadas con niños, niñas sin su marido, sin sus padres, o que lamentablemente en ese recorrido de ser desplazadas también son víctimas de violación, de violencia sexual, abuso sexual, o sea, de toda una realidad. Ese grupo de personas a quien tú ibas, que eran los invasores, que se llamaban en ese momento, que en cualquier otro espacio los pueden llamar, en Evita Perón, por ejemplo, lo llamaban los descamisados, que eran los pobres, los que no tenían nada, los invisibles, los nadie, que Eduardo Galeano también hablaba acerca de eso, de los nadie. ¿En qué parte de Cali estaban ubicados? Había un sector que se llamaba Villa Laguna. Ahí yo estuve mucho tiempo desde niña. Hacia el sur, o hacia el oriente. Hacia el sur. Y había otro espacio como era Terrón Colorado, y había otro espacio que era un poco como Periquillo hacia el distrito, ¿sí? Entonces, digamos, y que esos lugares los conocimos, y había pues toda esta desigualdad tan enorme, y Arturo pues nos hablaba de una manera pues más pedagógica y nos ponía a pintar, digamos, todo esto que veíamos, y también nos hablaba de la solidaridad, del compartir y del agradecer, ¿no? Agradecer en casa lo que teníamos, pero también el compartir lo que nos quedaba o lo que podíamos brindar a otros y a otras. Entonces, creo que allí me fui construyendo en ese sentido. Dile al papá. le callaron los muñequitos. Ajá, claro, los muñequitos no le hablan, ella los ve y no le hablan. Qué graciosa. No le hablan.
Y entonces, digamos que en ese sentido, pues también explorando, entonces encontré que niños más grandes que yo no sabían leer ni escribir. Ujú. Y digamos que esos privilegios que teníamos, ese sector de Cali, que prácticamente era como el centro de Cali, podíamos gozar un poco, que el barrio obrero pues se construyó con obreros, ¿no? Que vinieron a Santiago de Cali cuando empezó todo esto de la revolución industrial y Ujú. ya apareció el tren, entonces este barrio se creó porque vino muchísima gente en busca de empleo Claro. en toda esta parte industrial que se generó en Cali. Ujú. Entonces, bueno, ahí creo que entendí desde muy chiquita eso de la comunidad, además porque mi mamá y mi papá, digamos que eran buenas personas y ellos siempre también se interesaban por la comunidad, por quien tenía necesidad, por colaborar. Y el barrio obrero, por ejemplo, era un barrio de mingas, ¿no? De Mm. la gente se juntaba para limpiar las calles, para sembrar, para limpiar el parque. En las navidades, por ejemplo, yo recuerdo que esas navidades nuestras no eran personales, no eran en casa solamente, eran en la calle. Comunitario. Les hacía la olla, se hacía el dulce, se hacían Claro. todas De ahí las cosas viene esto, de para ahí la viene esto. comunidad. Vamos a mostrar esta fotorrecuerdo para que me cuentes acerca de esta fotorrecuerdo. De ahí viene esto, que estés así. Ahí viene eso que yo entienda todo este tema de las ollas hoy con el estallido social, que me encantan y que hemos hecho también las mujeres en distintos eventos también y que entendemos que las ollas también son muy político porque es el tema de los alimentos, ¿no? Es el tema de resolver, digamos, un poco la situación de algunas personas que viven en las calles o que en sus casas por lo menos se alimentan una sola vez y no tienen más. Entonces, esto en el estallido social fue demasiado fuerte y en lo que participamos y en lo que a mí sí me interesa y lo que estoy diciendo, bueno, que las ollas comunitarias no se acaben, ¿sí? Porque Claro. la policía luego ha llegado y nos ha tumbado y nos ha regado los alimentos. Sí. Y yo creo que esto de las ollas comunitarias vamos a seguir luchando porque sean posibles, si no todos los días, porque eso también digamos que es agotador y también eso implica Claro. recursos, Logística. se puede hacer unas 2 o 3 veces en la semana que pueda alivianar, ¿no? Además porque conozco también una mujer en la Comuna 16. Ella lleva como 40 años haciendo olla, pues, comunitaria, ¿no? Aunque ahora ellas cobran, pero como 1.000 pesos, un Pero es que precio además sí, simbólico, porque se necesitan los implementos básicos para poder ajá, hacerlas. para no tener que estar pidiendo, porque eso ya ella la agotaba, doña Lina, y entonces pues ellas empezaron como a cobrar 1.000 pesos, 1.500, y eso yo siempre vi allí en la Comuna 16, que estuve trabajando mucho tiempo allí con jóvenes, ah, que eso era una gran bendición para la comunidad, además porque digamos que en los sectores más empobrecidos, las mamás, que casi siempre somos las que nos hacemos cargo de los hijos porque los papás vuelan, ellas deben ir a trabajar y no tienen el tiempo de cocinarle a los hijos, y los hijos entonces se van al colegio con hambre. Entonces allí en esa olla comunitaria encontraba que iba mucho niño, niña, antes de estudiar a comprar el almuerzo Claro, a comerse para su ir. caldo. Vamos a saludar un momentico acá porque aquí está Helen del proyecto Mujeres Gurú. Helen desde Estados Unidos está comunicándose, dice qué rica historia, hizo una reflexión acerca de también del patriarcado, dice qué belleza Dora, qué bueno que me quedé en este en vivo. Bienvenida Carmen Ibarra, a quien sé que está conectada también con otros compañeros del Cauca que están ahí unidos, y también Farida Ibarra está por allí oyéndonos. Así que bueno, bienvenidas. También soy Mayerlin León. Acabas de tocar un tema y yo veo que por detrás de ti pasa gente.
Y yo creo que a lo mejor una de esas gentes que pasan están vinculadas con estos fotorrecuerdos. Quisiera que me contara, dentro de un ratico vamos a volver, aquí la hora se nos va volando, Dora. Entonces yo siempre tengo que cortar un poco para que podamos compartir las fotorrecuerdos y volver las microrelatos en la pantalla. Pero yo veo un movimiento familiar tuyo que me parece muy importante, que es como un epicentro para ti, preservarlo, mantenerlo y quererlo. Y más con esa experiencia que nos estás hablando acerca de la importancia de las ollas comunitarias y de cuidar a los hijos y a las hijas, las madres jefas de hogar. Cuéntanos un poco acerca de esta fotorrecuerdo. Ah, bueno, esa es mi hija. Cuando mi hijo nació ahí tenía 10 días y era el día de las brujas. Entonces mi hija, pues para salir, ella estaba zarando porque ella quería salir a su día de brujas, entonces tocó improvisarle un vestido y improvisarle un vestido a mi hijo. Yo soy diseñadora de ropa artística, entonces con algunos retazos ahí, pues le hice algunos disfraces y nos fuimos a ese día porque pues a las niñas, a los niños no se les puede, digamos, frustrar esos goces que ellos quieren, ¿no? En el momento que ellos lo requieren. Y la otra fotografía, pues, es mi hijo, que ya pues se casó y ahí estaba yo como en una recuperación de salud y me había invitado pues allá a su casa y allá hay piscina, que es un espacio, algo que me encanta, fui nadadora. Y mi hija, por ejemplo, ella es nadadora de mar abierto, juega rugby. Entonces el agua tiene que ver mucho con nuestras vidas y también, digamos, como entender eso que significa el agua como vida para cada ser, de respetarla, de acogerla y de luchar porque no se termine el agua Cuidar. y que entendamos, ¿no? Que debemos cuidar el agua y el planeta. Una Y vez bueno, leí por ahí que capaz de que la próxima guerra mundial esté vinculada con el tema del agua y no me extrañaría. Yo estuve viviendo un tiempo en Argentina y cuando estuve en la Patagonia había unos bosques bellísimos de pinos, unos sembradíos de pino bellísimos. Y yo decía, ay, qué lindo, y esto. Me dice, no, todo eso, el dueño de todos esos pinos y de todo este territorio es de los Benetton, esta ropa que se utiliza de la Benetton. Resulta que son tremendos depredadores de nuestro planeta, siembran pino, lo exportan, lo venden y no les importa qué pasa con la tierra. Donde se siembra un pino, ¿no? basta para que pasen hasta 30 años para que el suelo se recupere porque absorbe todas las vitaminas que tiene la tierra. Entonces, bueno, hay todo un proceso de desbastamiento que tienen estos procesos de las grandes capitales sobre las tierras nuestras. Mira, te quiero decir, por eso a mí me encanta el campesinado y funciono como mucho ahí digamos que me identifico porque las mujeres sobre todo son las que siembran en las cuencas, las que cuidan el agua porque únicamente ellas saben lo valioso que es el agua, el ir a traer a una fuente de agua, el caminar muchas horas para traer un poco de agua a sus casas, el idearse cómo traer el agua a sus casas desde esos lugares, y yo lo viví donde mi abuela, por ejemplo, que ellos hacían esos canaletes de guadua, y eso eran grandes extensiones de los canaletes para traer el agua de un río. El sistema de riego rural, pues, que se va construyendo ese proceso. Aquí dice Helen, de Mujeres Gurú, hay una predicción que Nevada se quedará sin agua en 10 años, sí, seguramente. Felicidades, muy interesante de parte de Carmen Ibarra. Gracias, Carmen. Ya lo Fíjate una cosa, con respecto a las mujeres y a toda esta lucha porque dijiste, bueno, de ahí me tuve que volver empecé a leer el feminismo, empecé a buscar lecturas que me ayudaran para poder entender las realidades del arte, que estabas viviendo discriminaciones con el tema del arte. También desde la zona rural hay mucha discriminación, también hay procesos de desigualdad dentro de las relaciones sociales, hombres y mujeres en el área campesina.
¿Cuáles son las múltiples jornadas laborales que debe vivir una mujer dentro de este proceso de vida campesina? Mm, Pues creo que ese proceso va más de 8 horas, ¿no? Cuando yo converso con ellas siembran, cuidan, hacen los alimentos, preparan, atienden al esposo, atienden los hijos, y fuera de eso entonces, también está venirse a ofertar su alimento, ¿no? El que comparten con su casa y con nosotros, los de la ciudad. Entonces son muchas horas de trabajo que no les permiten, por ejemplo, ir a reuniones, Ujú, ¿sí? Permite eso. ujú. Y eso, digamos que en un proceso que tuvimos que se llamó Renucen, allí había de parte de otras que, ay, sí, las mujeres campesinas son perezosas, que ya no vienen a las reuniones, que yo personalmente no entendía mucho ese universo porque no lo había vivido. Sin embargo, había vivido en el campo, Claro. allá mi hijo, estuve con mi hija chiquita y conocía un poco y yo dije, no, eso no es así. Yo me di a la tarea de ir a recorrer esos lugares desde donde ellas venían, nuestras socias campesinas, y resulta que había que caminar 3 horas para encontrar una finca, ¿sí? 2 horas, hora y media. Y además que no hay, el transporte es mínimo, ¿sí? Claro. A tales horas deben estar ya en su territorio porque no hay transporte como aquí, como en la ciudad que uno sale y coge un bus, una buseta, un taxi. No, ellas no tienen esa posibilidad. Ujú. Entonces yo dije, no, yo quiero ser vocera, la voz de estas mujeres que no, y aparte de eso encontramos esas violencias, porque ellas viven cada una en lugares separados, cada finca es lejos de la otra, entonces cuando el esposo, el compañero, el amante les pega, las maltrata, ellas no tienen quien las auxilie. Nadie sabe. En la ciudad sí tenemos la vecina, por lo menos llama a la policía, o por lo menos sale y chismosea con la vecina, y ya a la vecina le ocurre hacer bulla, entonces el tipo como que aminora su violencia, pero en el campo no. Ujú. ¿Sí? En el campo no, ellas no tienen un auxilio de nadie. Entonces, todas estas cosas, pues han hecho que yo me quede en ese espacio, además porque es gente muy bonita, Ujú. ¿sí? Sí, gente De, que es muy genuina, que además que no tienen esas malicias que nos vamos como torciendo, ¿no? En el camino para poder sobrevivir, porque forma parte de ese aborigen uno tiene que defenderse y entonces eso, ser competitivo, ponerle zancadilla al otro para tú poder salir adelante. Fíjate, eres una abanderada del ecofeminismo. Quisiera que nos hablaras acerca un poquito acerca de por qué el ecofeminismo y si tiene que ver ese ecofeminismo con esta fotorrecuerdo. Primero nos dices dónde estabas en esta fotorrecuerdo, qué estabas haciendo allí y si está vinculada con la lucha tuya con el ecofeminismo. por supuesto, es que ese es nuestro mercado campesino del barrio olímpico, que son los mercados que nosotros empezamos a participar en un proceso que trajo la CIN y Osman, un organismo internacional, de cómo se alimenta Cali, de dónde vienen los alimentos, quién los produce. Entonces allí empezamos y yo, digamos que eso me llamó la atención, éramos como 800 mujeres en nuestra red. Y bueno, a mí me llamó esa atención y yo dije, pues yo sí quiero saber y sí quiero que nosotras participemos de ese proceso. Y ¿Con quién entonces, pues estás ahí allí? empezamos. Ella es doña Rosario, que ella es de la Castilla, ella es productora campesina de saberes ancestrales. Y ahí llegan las hijas a colaborarle y los nietos, y ellos, es una familia muy interesante porque ellos y ellas van también educando a esas nuevas generaciones también por el amor al campo y a cultivar los productos también desde los saberes ancestrales. Ok. Y bueno, Y ahí vamos caminando este proceso. quisiera que le dieras pistas porque no es fácil reconocerse feminista o por lo menos que tengas la posibilidad de reconocer las desigualdades entre los géneros y reconocer que no solamente es importante suplir las necesidades básicas, necesidades prioritarias que tiene cualquier ser humano, sino que uno tiene también otras necesidades y otros intereses. Incluso se ha
eh, vuelto como un estigma negativo total, ser feminista o defender los derechos humanos de las mujeres. Dicen, ahí vienen las brujas, ahí vienen estas, porque estas están, Ajá. que siempre se la pasan quejando, que se pasan en una lloradera, que son las víctimas, que son las que están en espacios minoritarios, que reclamando sus derechos. Eso lo escuchamos a cada rato y está tan normalizado que incluso todos los chistes que hay por allí están vinculados con el tema de las discriminaciones y con normalizar que las mujeres siempre están desde ese ámbito de las luchas tontas por unos derechos que no se entienden, cuando supuestamente la mujer ya está trabajando en la calle y está empoderada, y hay mujeres presidentes y mujeres vicepresidentas y eso, cuando realmente no tiene nada que ver tener un cargo si no tienes esos lentes con que hablaste al principio, eh, con esa visión libre de todas formas de discriminación por etnia, por clase y por género. ¿Qué pasó? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Alguien te habló acerca del feminismo? ¿Qué viste? ¿Que dijiste, este es el camino mío para poder luchar desde el ámbito ecológico, desde el ámbito de las mujeres campesinas, desde tu propuesta social? Bueno, yo creo que yo nací feminista, sí, porque desde chiquita me he resistido a aprender un montón de cosas que es del mundo de los señores. Y me fui haciendo feminista en el camino porque fui conociendo, digamos, yo siempre fui líder estudiantil. Y en ese espacio fui conociendo. Porque es que lo que me llama la atención es la construcción de nuestras subjetividades, ¿ves? O sea, una cosa es ser líder y otra cosa es ser lideresa. Y entiendo que tu Ah, bueno, camino, tu ejercicio de vida ha sido el feminismo. Entonces, como esto lo van a ver otras compañeras y gente que está acercando, aproximándose a toda esta visión de género, quisiera como que habláramos bien acerca de cómo es eso, cómo nos veíamos nosotras, cuál es la ah, diferencia entre asumir tu vida como líder o como lideresa de la comunidad. lo que pasa es que cuando yo hacía esto como estudianta, no teníamos definido ese tema del feminismo, ¿sí? Ni siquiera se hablaba de esas partes. Yo vine a escuchar sobre el feminismo cuando estaba en la universidad, por ejemplo. Ujú. Pero sí me encantaba mucho, digamos, en los andares de ser estudiante, eh, todas las mujeres que salíamos, digamos, a la revuelta, a no permitir todas estas desigualdades y también hacernos respetar nosotras, ¿sí? Ujú. Porque también los hombres pues querían venir, querían manosearnos, manipularnos, hablarnos unas carretas que no eran, ¿sí? Como eso de que, compañeritas, que ustedes tienen que ser solidarias. Y entonces eso solidario de lo que ellos hablaban era para llevarte a la cama, ¿sí? Ujú. Entonces también tuvimos que aprender desde ahí a poner una coraza y a ir comprendiendo cómo argumentar. Entonces Claro. llego yo a un espacio desde ¿Cómo la sobre tu universidad, propio cuerpo, sobre tu propia integridad sexual, exacto, tus derechos sexuales? aunque el arte a uno le da, ¿no? El arte a uno y el yoga, por ejemplo, le da a uno como esos espacios para uno aprender a respetar su cuerpo y hacerlo respetar. Y el arte te abre un mundo muy grande para llenarte de contenido, ¿sí? Ujú. Pero el tema del feminismo no era, no estaba allí como tan presente, ¿sí? Se Claro. hablaba del derecho de las mujeres, el derecho al voto y tal, pero no había, digamos, como una conceptualización que uno pudiese tener allá a la mano. Entonces, en eso fui caminando y luego fui, entonces, conociendo mujeres, luego tuve, digamos, a mi hija, y tuve que allí como un episodio porque hice parte del M19, ¿sí? A mis 16 yo ya era parte del M19. Entonces, en ese tránsito, pues tuve unas dificultades cuando tuve mi hija y a mi compañero lo desaparecieron, ¿no? Antes de nacer mi hija y eso pues son episodios que duelen mucho. Claro, marcan.
pues otra compañera de la universidad me dijo, ahorita tú te ves mal, yo te voy a llevar a un lugar. Entonces, las mujeres en Cali habían creado una casa de una fundación que se llama CAMI. Allí Lucrecia, que era la directora, que era una antropóloga, una mujer feminista, digamos que a través de ella entonces empecé a entender eso que pasaba en relación con las economías, Claro. con las expectativas de Vincular nosotras. una cosa con la otra. Ajá, y entonces, pues como siempre estuve en el sector político desde el arte, entonces para mí fue más fácil comprender, ¿sí? Eso ya como mujer. Entonces ya ahí yo me fui hilando, superé esa fase y me fui hilando y me fui conectando con mujeres y haciendo, digamos, el proceso, ay, perdón, es que me va a desconectar el teléfono, el proceso La con, batería la tienes así con poca batería. ay, Mira, sí, Dora, claro. estamos hablando, eso fue entre los años 80 y 90 aproximadamente, Es, ¿verdad? ¿Mm? ajá, Sí, en esas épocas. Entonces, claro, bueno, te entiendo. Entonces ahí conseguiste una guía, porque es importante, yo quiero un poco conversar mientras que estás conectando tu móvil, comentar con nuestras amigas, amigos y amigues que nos están viendo en esta conversadera, que cuando hablamos acerca de feminismo, hablamos acerca de ideologías de pensamiento, son formas de abordaje que mujeres estudiosas, mujeres a quien tenemos que reconocer, de movimientos de mujeres de décadas atrás, han logrado concretar acerca de, sobre todo en el ámbito de la antropología y de las ciencias sociales y de la comunicación, han logrado concretar una teoría que nos permita comprender los hechos sociales, cómo nos organizamos, cómo nos miramos, cómo nos vemos, cómo es el tema de las luchas de clase, en qué momento histórico estamos, cómo a través de ese hilo del patriarcado nos han ido cosiendo y nos han ido permitiéndose, agarrándose de esto que llaman capitalismo, por eso que yo decía feudalismo, esclavitud, son sistemas de opresión social, políticos y económicos que nos han ido cosiendo como seres humanos desde la desigualdad, desde el desencuentro y no desde la unión. Entonces el feminismo busca justamente, no existe un feminismo, hay diversos tipos de feminismo, por eso yo hablaba hoy acerca del ecofeminismo, que Dora es una abanderada, pero existe la posibilidad de mirar desde varios espacios del feminismo a la sociedad, mirarnos a nosotras y a nosotros como seres humanos y buscar nuevas formas de organizarnos, de vincularnos, de trabajarnos, de vernos, que sea libre de todo tipo de discriminación. Eso está, por supuesto, basado en que históricamente las mujeres hemos sido violentadas, hemos sido discriminadas y hemos sido invisibilizadas de la historia para poder votar, para poder estudiar, para poder tener ciudadanía, para poder abrir una cuenta bancaria, para poder ser eso, ciudadana. Han habido muchísimas luchas, muchísimas muertes, muchísimos procesos de humillación, barbarie. A las mujeres se les han quemado, se les han cortado la cabeza históricamente por pensar, por ejercer la medicina. Entonces, ha habido un proceso histórico, social, una deuda social sobre el género femenino que ha permitido que estas mujeres de este proceso de las ciencias sociales y las ciencias de la antropología y de la comunicación y de la psicología y de la educación y del derecho, de la parte jurídica, que hayan concentrado una ideología de pensamiento que nos permita mirarnos de una manera diferente. Por eso ya hablo acerca de una visión de género, desde una vista femenina, desde una vista también que al final termina uniendo otros tipos de discriminaciones, como las discriminaciones por razones de etnia, los movimientos étnicos, afro, indígenas, movimientos vinculados con el LGBTI, también se han unido a las mujeres para poder hacer una fortaleza. Eso es muy diferente a lo que es machismo y hembrismo. El machismo es donde se burla, nos burlamos las mujeres, nos aprovechamos de las mujeres, las gozamos, las explotamos, son cosas, no son seres humanos,
Y el embrismo busca justamente hacer lo mismo, pero desde el otro vínculo. Es una guerra entre esas dos vinculaciones de género o vinculaciones sexuales. Es un poco para hablarlo, porque en estos días estaba en un foro y hablaba muchachos, ¿por qué no? Que la profesora venía y me retaba, y que como es feminista ella me violentaba, y yo le decía, no, eso no tiene nada que ver. Pero tenemos una cultura de repetir lo que oímos sin estudiar, sin saber qué es lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo. Entonces, para que pueda caer esto, la única posibilidad es que espacios como estos puedan llegar a nuestras casas, que gente como Dora o como la compañera de la antropóloga que recibió a Dora en su momento de dolor, de búsqueda, de lucha, de reencontrarse ella como mamá, como mujer, la pueda guiar. Fíjate, hay una cosa importante dentro de este proceso de lo que es la participación política y pública, que a mí siempre me ha angustiado, porque ciertamente todas las mujeres que han luchado y los movimientos de mujeres que han luchado, y algunos hombres han sido también parte de estas luchas, para que podamos llegar a tener una participación dentro de las políticas públicas, del diseño de las políticas públicas importantes, donde se han incluso se han publicado y se han logrado leyes, marcos legales que nos han garantizado nuestros derechos en el papel, pero en la práctica cuesta muchísimo hacer eso. Y en la práctica tal es así que hay mujeres que para poder llegar a los cargos políticos, a las posiciones de concejales, de diputadas, de las asambleas, de los congresos, terminan masculinizándose más que los propios hombres. Entonces no hacemos nada, que una mujer con bigotes esté dentro de un espacio de poder, de gobierno o de ejecución de las políticas públicas. Yo te veo a ti dentro de esta fotorrecuerdo, buscando ese camino para poder guiar unos espacios de visibilización de la mujer con otra mirada. Cuéntanos acerca de cómo fue este proceso de decisión. Voy por aquí y bueno, por lo menos voy a lanzarme para ver qué sale. Bueno, digamos que eso fue un proceso largo, ¿no? De muchos años. He hecho parte de la Ruta Pacífica de las Mujeres, trabajamos todo este tema del conflicto armado, y que los señores se sentaran a la mesa a negociar la paz, a terminar el conflicto armado. Y en Cali, en el departamento del Valle, hice parte desde el 2004 de un proceso que se llamó Confluencia Departamental de las Mujeres, y allí empezamos a hacer escuelas políticas, empezamos a hacer foros políticos, a entender todo este mundo de lo político desde nosotras, cómo lo queríamos hacer, cómo hacer la política distinta. Y eso también me llevó a Cali a ser parte de un proceso también que se llamó Mesa Municipal de las Mujeres de Santiago de Cali, que empezamos entonces a trabajar las políticas públicas, a entender eso, que era un plan de desarrollo. Eso nunca nos habían invitado, personalmente jamás me habían invitado, ni sabía que era un plan de desarrollo, ni eso para qué, con qué cocinaba. O sea, 35 años de mi vida también la pasé en las calles tirando piedra, arriando madres, pintando paredes. Claro. Pero no conocía. ¿Y cómo se ejecuta eso? Porque eso es lo que yo decía anteriormente, o sea, se luchan por las leyes, se logra, por ejemplo, la ley que favorece a las mujeres campesinas, la ley sobre los tipos de violencia, está todo esto, está la participación de la paridad con respecto a la paridad política, pero resulta ser de cómo se hace para que eso se lleve a cabo, para que se ejecute. Eso ha sido toda una reflexión del movimiento social de las mujeres que hicimos en el Valle, que hicieron las mujeres a nivel nacional. Creo que ahí nos fuimos hilando también en esos propósitos de entender qué era el Estado, que no podíamos seguir haciendo marchas o convocándonos por ahí o gritando cosas sin tener realmente un conocimiento del Estado, y por eso las escuelas políticas, claro, de los derechos de las mujeres. Y sin poder participar también activamente, ¿no?
Claro, si no entendemos el estado donde vivimos, si no le conocemos la Carta Magna, si no entendemos las leyes, eso cómo se hace, para que un congreso, para que un senado, para que un consejo, si no entendemos esas cosas para qué existen, Sí. nunca vamos a poder avanzar en absolutamente nada, porque no vamos a poder argumentarle a un gobierno, a un estado, qué es la necesidad que tenemos y hacia dónde sí vamos caminando y apuntando para que eso se cumpla. Entonces, en Cali, por ejemplo, todo ese proceso en Cali a mí me enseñó muchísimo, el del departamento en Cali, porque trabajamos lo de las políticas públicas, planes de desarrollo, escuelas de gobierno. Entonces, claro, ya uno dice, juepuchica, no es tirando piedra, no es escupiendo, no es madreando y agrediendo al funcionario, funcionaria, sino que es preparándonos para ser Estado. Sí, Porque somos porque si no siempre va a quedar allí en la rabia, en la impotencia, pero si no conoce justamente esos mundos, esos imaginarios, ¿cómo haces para que realmente se transforme? Porque siempre vas a quedar en la calle con la arenga. El pueblo unido jamás se ha total, unido y resulta ser que la exacto. transformación Eso jamás. es lo que ya le digo a los muchachos, por ejemplo, y a las chicas en la calle, bueno, ¿por qué marchamos? ¿Hacia dónde vamos a marchar? ¿Eso por qué? ¿Dónde vamos a terminar? ¿Cuál es la negociación Como después por de la ejemplo, marcha? recuerdo, Esas son las participaciones que hago en las marchas y bueno, ahí también pues va aportando uno, ¿no? En esto de que no es simplemente, no puede ser simplemente una marcha, ni un grito, tiene que ser cosas contundentes para que podamos lograr transformar la política y las formas de cómo protestamos también nosotros y que nos vamos llenando de argumentos, vayamos estudiando, porque esto, estado terribles que tenemos, no cambiarán si nosotras y nosotros no no nos está. organizamos y aprendemos, ¿sí? Nos preparamos, porque allí no pasará nada si esto no es posible desde cada persona, desde cada ser y desde cada espíritu. Claro, fíjense, Si les no, voy a mostrar no otra vamos foto a... recuerdo donde Dora también participa también en foros de este tipo, en conversatorios. Y por supuesto, ahí, mira, Dora, también creo que es importante, y eso un día nos sentamos con un café y hablamos acerca de eso, a ver cómo podemos aportar también a estas nuevas generaciones. Porque, fíjate, es importante la formación, ciertamente la formación política, el conocimiento acerca del Estado, de cómo estamos organizados, de cuáles son las leyes, cómo hacemos para que se ejecuten, porque se aprueban, se publican, pero no se ejecutan, hasta por la falta de contraloría, porque nosotros como comunidades, como pueblo, no las conocemos, no nos aprendemos de ellas para poder ejercerlas. Pero hay una cosa también que es fundamental, que es la formación de vocerías. ¿Cómo hacemos para nosotros ser estratégicas y poder llegarle a los medios en el tiempo determinado, de acuerdo al medio? O sea, ese proceso, porque si no nos volvemos como automáticas. ¿No te ha pasado que a veces has visto gente que asume las vocerías y en todos lados dice lo mismo? Dice lo mismo, con el mismo tono, con las mismas frases, con las mismas palabras. Entonces eso es hasta peligroso, porque es como un caletre. Es como que te lo aprendiste de memoria porque tienes que representar a un grupo social o a un grupo de mujeres en un momento específico, pero no sientes internamente qué es lo que estás diciendo, cómo lo debes decir o a quién le estás hablando. Yo creo que eso también es importante. Ya el tiempo se nos está corriendo porque resulta ser que tuvimos problemas al momento de conectarnos al principio en vivo. Sin embargo, esto yo lo voy a editar y luego en YouTube lo vamos a ver y por supuesto ahí nos pueden dejar sus comentarios y por supuesto todos los aportes posibles. Pero Dora, Bueno, aquí tiene una sonrisa muy linda y quiero que nos hables acerca de por qué es importante reconocernos incluso hasta en fechas que, hay fechas como que a mí me da mucha risa de calendario, ¿no? A uno la llaman el Día Internacional de la Mujer, a uno la llaman el Día de la No Violencia contra la Mujer, el Día de los Derechos Sexuales y Reproductivos, entonces estás en la radio, estás en los medios, estás en eso, y el resto del año no es importante ese tipo de temática, son nada más como para cumplir efemérides.
Sin embargo, yo veo este reconocimiento que me parece muy bonito y quiero compartirlo con nuestros compañeros, compañeras, compañeres que están viendo, porque a Dora también le han reconocido públicamente como una mujer empoderada desde la palabra, desde la acción y desde, por supuesto, desde el amor por su espacio. Bueno, ese es un reconocimiento que me hizo Anita, que es concejala, porque caminamos esa concejalía para ganarla, porque lo que necesitamos las mujeres es capital político, es generarnos un capital político, no lo tenemos. Ujú. Eso lo aprendí de una concejala ya de muchísimos años en el consejo que ella, bueno, ahorita no me acuerdo, pero ella ya murió y ella nos decía, Clementina, ella un día en una reunión de la mesa que hablamos, porque nosotras como mesa hicimos escuela con las concejalas, hicimos que ellas se organizaran como bancada para poder sacar la política pública de las mujeres de Cali adelante, que ellas entendieran cuál era el papel de ellas como mujeres en la política, ¿sí? Ujú. Entonces creo que eso fue muy grandioso y ella sí nos dijo en una reunión, lo único que a ustedes les falta es organizarse y armar capital político, porque si no, nunca van a tener la voz realmente escuchada en los espacios de la política. Entonces, yo digamos que siempre recordaba eso y por eso me hice un día, yo dije, bueno, nadie se atreve como, ya otras habían hecho el proceso de mandarse a ser candidatas, pero digamos que no, pues había allí como todavía no mucha fuerza, entonces dije, pues yo me voy a mandar a esta vaina y, y me puse ahí de candidata y bueno, tuve ataques de las mismas mujeres, que por qué yo lo hacía, que no tenía experiencia, o sea, nunca Claro. vamos a tener experiencia para nadie, para hacer, digamos, la actividad política y más decirlo desde las feministas, ¿sí? Entonces se nos dice que el lenguaje que manejamos no es, que eso no es, que por aquí, que nada es, ¿sí? Eso mismo le dicen ahora, por ejemplo, a Francia Márquez, ¿sí? Sí. Ella ha puesto su cabeza allí y creo que eso lo tenemos que respetar, ¿no? Y reconocer cuando una mujer se pone de cabeza, que es consciente, que viene de nuestras comunidades, Apoyarla. y pone su pellejo porque aquí se está jugando la vida. No es Claro. un país y no son ciudades en donde sea fácil hacer la política para las mujeres. Entonces, Sí. nosotras debemos empezar a respetar eso y a respetar las otras y no decirles, es que los negros nunca han gobernado, es que las negras nunca han estado ahí, es que ella no tiene experiencia, es que ella no está preparada. Es Como que por digo yo, eso es que es un proceso de exorcizarse. Hay que todos sacarse. los otros preparados para ser presidente. Una cosa importante en esto es hablando con una amiga, yo le decía, ella me dice, no, porque esto es más machista. Yo le digo, ¿y tú eres machista? Me dice, no, claro que no. Yo le digo, ¿estás segura? Lo primero donde nosotros tenemos que reconocernos es que somos y tenemos esa característica. Discriminamos. Allá viene la negra esa, no podemos ver una persona de piel oscura porque le tenemos miedo porque creemos que nos va a atracar. Y te digo, me han atracado 4 veces con armas, 4 veces me han atracado y ha sido gente blanca, no ha sido ni un negro Imagínate. por ponerte un ejemplo, pero está el estigma de que porque es negro o porque es indio, ahí viene la india esta, ahí viene el pobretón el de estrato cero, el nadie, el descamisado, el invasor, el extraño, que el que no forma parte de una cúpula de poder. Incluso hay una cosa en todos estos procesos también académicos, que si tú no citas a alguien cuando estás hablando, tu palabra no tiene autoridad. Porque tienes que citar a un autor o a una autora para poder tú demostrar que tienes un bagaje cultural, científico, o que tienes fuerza tu palabra, porque tu palabra como tal no vale. Entonces hay un proceso ahí importante de búsqueda que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Esta foto recuerdo me parece muy hermosa. ¿Dónde fue? Eso fue
Bueno, estábamos, creo que en un 8 de marzo también, eh, porque las mujeres en Cali, pues yo hago parte del movimiento social de mujeres y siempre nos juntamos nosotras para hacer algo de conmemoración esos días, ¿no? Hablamos, hacemos talleres, conversas, aunque bueno, todas casi que no solamente nos quedamos en el día, sino que cada una individualmente siempre estamos permanentemente, digamos, sacando nuestro patriarca y haciendo trabajo con las mujeres, ¿no? En Ujú. defensa de los derechos, En siempre defensa estamos de como esto programando. que es tan importante para las mujeres de acá de Cali, ¿no? Bueno, ese es un proceso. Yo caminé 5 años de mi vida cuando empezaron los acuerdos de paz y me fui por el país. Cerré mi taller de confecciones y me fui para entender esto, porque yo ya había participado en un proceso de paz con el M-19, el que se dio con el M-19. Y yo dije, esta vez tiene que ser diferente y esta vez nosotras las mujeres tenemos que estar muy presentes allí. Entonces yo me fui a conocer todo este proceso, a conocer todo eso que le había pasado a las mujeres campesinas, a las negras, a las afro, a las mujeres lesbianas, que fue situaciones que me encontré muy duras en ese conflicto armado, fue una cosa tremenda. Todas las muertes y las torturas y todas las cosas horribles que tú puedas imaginarte ha pasado en ese conflicto armado. Entonces yo le puse el corazón a esto, caminé, fui, vine y me junté con muchas mujeres y con esta, entonces resulté siendo parte, pues hago parte de una organización que se llama Voces de las Mujeres por la Paz, y entonces ellas me mandaron allá con la Juntanza de Mujeres, que es Qué otra bonito. organización que se ha hace rato, con la que caminábamos así con varias mujeres, pero bueno, ahí me mandaron para hacer todo un proceso de aprendizaje sobre el tema comunicativo y también para sacar piezas y hacer campañas sobre Ujú. el tema de la implementación de la paz, y también porque la Juntanza se dedica entonces a hacer el proceso de exigirle al Estado, al gobierno, que hay que sentarse con otros actores armados para Ujú. seguir conversando, porque debemos erradicar, digamos, esas guerras que Claro, existen en Colombia y donde están arraigadas, pero en el campo, ¿no? Aunque sí, ahorita con el Estado social sentimos eso en las claro, en ciudades, la ¿sí? ciudad. Ya está Dora, ya más tenemos cerca que de nosotros. terminar porque ya nos avisó aquí Instagram que ya nos quedan segundos de nuestra conversadera. Antes que todo, quiero agradecerte por este espacio, por esta conversadera tan bonita, tan inspiradora. Quiero que cierres los ojos. Voy a mostrar una fotorrecuerdo y cuando los abras, le mandas un mensaje a esa fotorrecuerdo que vas a ver. No me hagas trampa, abriste los ojos. A ver, yo te digo. Listo, abra los ojos. Amo esta fotografía, porque eso es de ahora, del estallido social, del acompañar a los muchachos, que fue tan duro ver cómo los asesinaban. Y es una foto que me tomó una amiguita también de estos procesos, y qué bueno, allí seguimos en la lucha porque este país sea realmente un país donde las nuevas generaciones, de mi nieta, por ejemplo, pienso mucho en ella, puedan vivir en un país realmente distinto, donde la igualdad y la paridad y y se erradiquen las violencias y las muertes y que nadie tenga por qué morir por pensar distinto. Que eso yo lo sufrí de joven, la discriminación por pensar distinto, la persecución del Estado. Y hoy estos jóvenes que levantan su voz porque en realidad no tienen nada que perder, como dicen ellos, no tienen nada que perder. Luchan por ser escuchados y por lograr un país distinto, son asesinados, son
tachados de vándalos y de vándalas y, y son perseguidos y perseguidas porque hay muchos de ellos hoy que se esconden, que van de lugar en lugar, muchas chicas también con sus hijos y con sus hijas caminando este Valle del Cauca para no ser asesinados por pensar distinto y por querer vivir en un país diferente. Bueno, pero qué bueno que esos muchachos tienen a mujeres lideresas como tú, con ese gran corazón, con esa historia de vida tan hermosa que les permite inspirarse para poder seguir adelante. Muchos de esos muchachos y muchachas no tienen base, no tienen contenido, y gente como tú, como otras personas que sé que han estado acá en Cali acompañándolos, angustiados un poco porque no saben cómo ayudarlos. Yo creo que en este espacio como estos, que seguramente en algún momento les podrá llegar a algunos de ellos de la primera, de la segunda línea, puedan entender que para poder seguir en la lucha hay que estudiar, hay que formar parte de los procesos sociales de la transformación de vida. Y mujeres como Dora Chamorro necesitamos que se multipliquen más para que podamos tener territorios de paz en esta Colombia, en este Cali, en esta América Latina y en el mundo que tanto queremos, desde la igualdad, desde la equidad, desde el amor y sobre todo desde este respeto que nos merecemos todas y todos. Dora, muchísimas gracias en nombre de Mujeres, Artes y Saberes por esta transmisión tan hermosa. Y me despido de ti, por supuesto, esperando encontrarnos muy prontico porque no vivimos tan lejos para no tener excusas para encontrarnos. Miles de bendiciones y esta plataforma es tuya para cualquier promoción, para cualquier vinculación que quieras hacer con las comunidades a través de @Mujarsa. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos muchas cosas. Acá en la comuna hemos creado, nos hemos juntado grupos de colectivas de mujeres y tenemos una que se llama Mujeres Sin Miedo. Y desde allí pues estamos haciendo muchas cosas aquí en el territorio para erradicar el patriarcado, para decirle a la gente que como comunidad tenemos que defender, proteger las niñas y los niños y que nadie puede tener hambre, nadie puede tener hambre, que las ollas comunitarias tienen que seguir porque nadie puede acostarse ni levantarse con hambre. Así es. Y allí vamos a seguir nosotras que nos hemos unido y que no es cierto que no podamos trabajar juntas las mujeres. Claro que no. Sí, podemos hacerlo cuando nos comprendemos y nos respetamos y conocemos cada una la vida de la otra. Cuando intimamos, empezamos a respetarnos entre todas porque conocemos esos dolores y esas angustias y esas alegrías y esos triunfos y empezamos a valorarnos entre todas. Así es. Así bueno, vamos caminando. Vamos caminando adelante. Como una 10. Gracias, miles de bendiciones. Nos vemos el 31 de octubre en la próxima conversadera, por acá, por el Instagram en vivo @Mujarsa. Si les gustó, compartan esta conversadera tan hermosa. Yo sé que sí les gustó. Chao.